Buenas tardes, estamos hoy con un invitado especial, José Pomeré, que es parte del equipo de un documental que se va a estrenar a partir de mañana, que se llama Una y mil veces, al cual le vamos a preguntar sobre la idea de esta película, de este documental y los detalles más concretos que pueda darnos. Hola, buenos días, José. Buen día José Antonio, mucho gusto y muchas gracias por la llamada. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. José es uruguayo. La película Una y mil veces se va a estrenar, como decíamos, a partir de mañana en distintos sitios de Europa. Y a nosotros nos gustaría saber las memorias de en torno a 52 uruguayos que participaron en la guerra sandinista de liberación nacional. Queríamos conocer un poco, José, si eso es así, o sea, cómo surge la idea, de qué trata el documental, qué historia se narra en ella. Bueno, mira, te cuento José Antonio, pues, en realidad voy a empezar por el final. En estos Bien. momentos, porque me lo acaba de comunicar por mensaje, Ernesto Fontán, nuestro director, el director del documental Una y mil veces, está viajando para aquí, está cruzando el Atlántico, llega mañana, él viene de Buenos Aires, hace un viaje un poco largo porque Buenos Aires, Bogotá, Bogotá, Barcelona, llega mañana a Barcelona a las 7 de la mañana viernes 6. Y es mañana viernes 6 donde empezamos la gira por distintas ciudades de España, con Ernesto, con Federico Trías, que es otro compañero que forma parte del equipo de producción del documental, y conmigo. Entonces, bueno, te decía, empiezo por el final y ahora volvemos a tu pregunta. Efectivamente, este documental cuenta la historia de un grupo de compañeros uruguayos que eran exiliados políticos, estaban viviendo en Cuba en el año 79. Ellos habían salido del Uruguay en el año 72, cuando ya la represión en el Uruguay era tremenda, había mucha gente presa, gente desaparecida, asesinados. Ellos tuvieron la suerte de poder salir del Uruguay, estuvieron en Chile primero. Lamentablemente en Chile sucedió lo mismo, vino el golpe de Estado de Pinochet en el 11 de septiembre del 73 y tuvieron que salir de Chile como pudieron, rumbo a Cuba. Y Cuba los acogió como a tantos miles de exiliados latinoamericanos. Yo también estaba allí, era muy niño, yo tenía 14 años cuando llegué a Cuba. Y estos compañeros se integraron a la sociedad cubana, estudiaban, trabajaban, formaron sus familias, tuvieron hijos. Y en el año 79, en Nicaragua, ya había una ofensiva muy fuerte del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza, y hubo algunas iniciativas de latinoamericanos de incorporarse a la lucha revolucionaria en Nicaragua. Y entre esas iniciativas está la de este grupo de compañeros que finalmente fueron 52. Ellos hicieron una carta al Frente Sandinista y al gobierno cubano ofreciéndose para ir a combatir a la dictadura somocista. Entonces ellos viajan, los primeros meses del año 79, salen de Cuba, viajan por Panamá y Costa Rica y entran a Nicaragua, justamente por la frontera sur de Costa Rica, y se integran a lo que se llamó el Frente Sur Benjamín Celedón, que era un frente de guerra que había desarrollado el Frente Sandinista de Liberación Nacional en aquel momento. Estos compañeros tenían preparación militar, sobre todo en la parte de artillería, es decir, lo que se desarrolló allí en el Frente Sur, que fue, digamos, un momento decisivo en haber podido ganar la guerra contra la Guardia Somocista,
como así fue, digo, cuando triunfó la revolución el 19 de julio del 79, la característica que tuvo ese frente de guerra, lo menciona uno de los compañeros nuestros que participa en el documental, que se llama Fernando Butazzoni, que fue combatiente y que es escritor, es un escritor muy conocido hoy en el Uruguay y en América Latina. Y Fernando Butazzoni comentaba que las características de ese Frente Sur era que probablemente fue la última guerra de trincheras en el siglo XX. ¿Por qué? Porque allí no se desarrolló solamente una guerra de guerrillas, sino que hubo una guerra regular que enfrentó a la Guardia Nacional de Somoza, con artillería, con cañones, con morteros, y bueno, y había una necesidad, se mencionaba esto de las trincheras porque había una necesidad imperiosa de protegerse en las trincheras de los bombardeos de la aviación somocista, ¿no? Aviación con aviones, helicópteros que bombardeaban permanentemente, no solo en el frente de guerra, sino también a la población civil en toda Nicaragua. Estos compañeros se incorporan entonces, como te digo, al Frente Sur, hasta el triunfo de la revolución el 19 de julio. Participan en la guerra junto a otros contingentes internacionalistas de compañeros chilenos, argentinos, guatemaltecos, salvadoreños, panameños. Había mucha gente, había inclusive gente de España también. Tenemos testimonios de compañeros nuestros que combatieron al lado de compañeros españoles que participaron en la guerra. Triunfa la revolución el 19 de julio, la mayoría vuelve a Cuba, vuelven a reencontrarse con sus familias, a seguir trabajando y a seguir estudiando. Algunos quedan en Nicaragua en aquellos tiempos, trabajando sobre todo en la formación del nuevo ejército popular sandinista, como así se llamó, pero la mayoría vuelven a Cuba. Tuvimos la mala suerte de perder un compañero en combate. De los 52, de ese contingente de 52, muere uno solo, que era Héctor Altesor, un compañero del Partido Comunista del Uruguay. Él muere en combate 2 días antes del triunfo, lamentablemente. Bueno, y esta historia, un poco resumida, es que este contingente de compañeros, como muchos más, en el año 85, 6 años después del 79, cuando termina la dictadura fascista en el Uruguay, la dictadura militar que se había instalado en el año 73, vuelve la democracia en el Uruguay y la mayoría de estos compañeros vuelve a su país de origen. Pasan los años, vengamos entonces, digamos, a la actualidad. Pasan los años y en el año 2020, ya los compañeros, la mayoría bastante veteranos, hay un compañero que fallece, que se llamaba Daniel Astapenko, fallece de... Perdón que estoy un poco acatarrado, él fallece de cáncer en Uruguay. Entonces, conversando por teléfono, yo desde aquí, yo estoy viviendo en Cataluña desde hace tiempo, conversando desde aquí por teléfono con Fernando Maceo, que es otro de los compañeros que participó en la guerra. Él me llama para darme esta noticia muy triste, y conversando, decimos, pero ¿qué podemos hacer para que esta historia de Nicaragua, de la participación internacionalista de los uruguayos, no se olvide? ¿Cómo podemos dejar algún mensaje, digamos, para que otra gente que no conoce la historia la pueda conocer? Y se nos ocurrió hacer una película, se nos ocurrió hacer un documental. No teníamos la menor idea, ninguno de nosotros tenía experiencia en esto de hacer documentales, y nos juntamos en principio con Fernando, que estaba en Uruguay, y con Federico Trías, que está aquí en Cataluña. Nos juntamos los tres a ver cómo podíamos organizar esta historia. Y luego, al poco tiempo, se suma Néstor Luzardo, que es otro uruguayo que vive en Uruguay, Ricardo Daer, que es otro compañero que está aquí en Cataluña,
y Miguel Ángel Ortiz, que es un excombatiente uruguayo que todavía vive en Nicaragua. Nos pusimos a trabajar, pero claro, llegamos a la conclusión que necesitábamos a alguien que dirigiera este proyecto. Teníamos el material porque estaban los compañeros en Uruguay dispuestos a ser entrevistados, a dar su testimonio sobre cómo había sido la participación en la guerra. Teníamos fotografías, teníamos documentos, pero faltaba alguien que pudiera dirigir esto de forma profesional. Y tuvimos la suerte que en el año 22, aquí en Badalona, en Barcelona, yo me encuentro con Ernesto Fontán. Ernesto Fontán, director argentino, joven, que estaba presentando su primera película, que seguramente tú me comentaste que ya la conocías, que es Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, que cuenta la historia de los 26.000 niños ucranianos que fueron atendidos en Tarará, allá al este de La Habana, por todo un sistema de salud que se organizó para atender a los niños que habían sufrido las consecuencias de la explosión de la central nuclear en Chernobyl. Entonces nos conocemos con Ernesto, yo le planteo la idea, él no conocía la historia y inmediatamente se suma, me dice, sí, me parece muy interesante, vamos a hacer algo. Nos reunimos y él tomó el toro por las astas, como se dice, y se puso la mochila al hombro, volvió a la Argentina y se puso a trabajar en esto. El trabajo posterior que se hizo consistió en entrevistar a todos los compañeros que estaban dispuestos a dar su testimonio, que mayormente están en Uruguay, y luego empezar a hacer todo un trabajo de búsqueda de archivos. La Cinemateca de Nicaragua nos dio material de archivo que aparece en el documental. Había que trabajar con fotografías que tenían los compañeros de aquella época también. Y con todo ese mosaico de cosas, Ernesto hizo este documental que se llama Una y Mil veces y que fue estrenado en noviembre del año pasado en el Uruguay con mucho éxito. El estreno se hizo en Cinemateca Uruguaya, en Montevideo. Tuvo muy buena asistencia de público, estuvo en cartel 5 semanas y luego el documental empezó a hacer una gira por el interior del Uruguay, que es lo que se está haciendo en estos momentos. Y se nos ocurrió organizar, volviendo a nuestro presente aquí en Europa, se nos ocurrió organizar para el mes de marzo una gira de la película por algunas ciudades españolas, con la presencia de Ernesto. Por eso me remito al principio de lo que dije. Ernesto en estos momentos vuela hacia Barcelona para llegar mañana y presentar en la primera proyección que haremos en Barcelona de la película. Luego vamos a estar en Girona, vamos a estar en Alicante, en Murcia, en Madrid. Ernesto viaja a Génova también, en Italia, y la última función es el 24 de marzo en Londres, en una universidad en Londres. Esa es la historia, a grosso modo, José Antonio, de nuestra película. Sí. Lo que intentamos como objetivo central es rescatar una historia, que es una historia del exilio uruguayo, que está cargada de mucha solidaridad, de internacionalismo, de todo lo que aprendimos en Cuba, de todo lo que aprendimos del pueblo cubano, y su carácter internacionalista conocido por todo el mundo. Entonces es eso, esperemos cumplir con nuestro objetivo y que la película llegue a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a gente joven que no conoce la historia de América Latina, que no conoce la historia de las revoluciones, y que se empapen un poco sobre cómo funcionaban aquellos valores
de gente muy joven, porque debo decir que eran todos muy jóvenes en aquel momento. Y bueno, esa es un poco la síntesis de lo que hemos hecho. José, yo precisamente quería preguntarte acerca de eso. ¿Cómo se ve en Uruguay? ¿Cómo es recibida la película? Me comenta que bien, en una sociedad ya tan distinta a lo mejor, ¿no? A la que, a la época en la que se da esa circunstancia de la Revolución Sandinista, una época de efervescencia, de revoluciones bueno, era la primera revolución que se producía en América Latina así abiertamente después de la Revolución Cubana, que yo creo que impregnó de esperanza a toda América Latina y al mundo entero. ¿Cómo es recibido Sí. por el público uruguayo esto actual, vamos, con las nuevas generaciones? Mira, hay una cosa muy interesante que es justamente nosotros queríamos tener la opinión, por ejemplo, de compañeros que en aquel momento, cuando triunfa la revolución en Nicaragua, eran compañeros que estaban presos en las cárceles del Uruguay. Es decir, que habían sido compañeros de estos compañeros que habían salido al exilio, pero bueno, ellos habían tenido la mala suerte de caer presos. Y ellos nos decían, hay un par de testimonios, que en la cárcel, cuando reciben la noticia en el año del 79, en julio, de que había triunfado una revolución, otra en América Latina, además de la cubana, 20 años después, en el 79, ellos recibieron esa noticia con una esperanza y unas ganas de seguir adelante tremendas, porque, claro, imagínate las condiciones de reclusión del Uruguay, como hubo también en otras dictaduras, ¿no? Aquello fue muy terrible, es decir, la tortura, años y años de presidio. Han habido compañeros que en el Uruguay estuvieron presos 13 años, ¿no? Desde el 72 al 85. Y ese mensaje que nos dan es muy importante porque refleja la fuerza que tuvo, digamos, ese hecho desde el punto de vista internacional para América Latina, de que todavía una revolución era posible, de que todavía se podía vencer a los ejércitos fascistas nacionales, ¿no? Como en definitiva fue la Guardia Nacional de Somoza, es decir, ejércitos asesinos y represivos como los que hubo en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, etc. Y hoy fue muy interesante la reacción, digamos, de mucha gente que fue a ver la película, que son hijos o nietos de aquellos combatientes. Hijos o nietos que algunos habían nacido ya en Uruguay, otros nacieron fuera del Uruguay, pero viviendo en el Uruguay hoy, les llamó mucho la atención. Vieron a sus padres o a sus abuelos reflejados en una película que demuestra unos valores que yo no digo que se hayan perdido totalmente, pero que lamentablemente hoy, en esta sociedad tan individualista y tan egoísta como la que vivimos lamentablemente en el mundo, esos valores que rescata la película, bueno, a ellos los conmocionó, ¿no? Es decir, bueno, mira, hubo gente hace tantos años atrás que se jugó la vida siendo tan joven por una causa de un pueblo hermano, ¿no? Como fue en el caso de Nicaragua. Y ahora se estrena, como bien decía, a partir de mañana ya que viene el director, ya empieza una gira por aquí, por Europa. ¿Tú crees, José, que en Europa va a tener también una buena acogida la sociedad europea y los compañeros que vayan a verla? ¿Conoce o van a conocer la época en la que se enmarca ese documental a la que se refiere? Mira, bueno, es difícil evaluar de antemano qué es lo que vaya a suceder. Por un lado, y hay algo que quiero destacar porque tiene que ver directamente con España, es que estos compañeros que participaron en la guerra de Nicaragua estuvieron inspirados en las brigadas internacionales que combatieron en la guerra en España, porque de Uruguay
también vinieron brigadistas a apoyar a la República Española y a combatir a las tropas franquistas. Es decir, que ellos recordaban perfectamente los cuentos de sus padres y sus abuelos de la guerra en España y de aquellos brigadistas que vinieron, como tantos miles que vinieron de muchísimos países del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como también en España existe la memoria histórica de recordar aquellos hechos y que tienen un marcado, tienen una fuerza, digamos, desde el punto de vista del internacionalismo muy grande, porque la experiencia de la guerra en España fue evidentemente muy importante en el siglo XX. Yo creo que puede tener una buena acogida a la película porque de alguna manera también se remite a aquellos hechos, ¿no? A volver a hablar del internacionalismo, a volver a hablar de que es posible que haya gente que esté dispuesta a dar la vida por otros pueblos, como sucedió con los brigadistas internacionales que vinieron a la guerra en España. Hay que ver cómo reacciona la gente joven. Has visto que el tema de la juventud actual hoy, no solo en España, sino en el mundo entero, es muy complejo, ¿no? Es decir, todo lo que está sucediendo a nivel tecnológico y a nivel del mensaje de los grandes medios que nos están dando y bombardeando permanentemente, hace de que, bueno, el tema de la juventud no deja de ser muy complejo, ¿no? Además, teniendo en cuenta los terribles días que estamos viviendo justamente en esta época, y nos podemos remitir a lo que pasó el 3 de enero en Venezuela y ahora lamentablemente seguimos con esta barbaridad que están haciendo en Irán, ¿no? La película, y no quiero exagerar, pero la película en ese sentido también tiene un marcado objetivo, digamos, de demostrar que hoy en día se trata de enfrentar al imperio, ¿no? Es decir, se trata de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando con el bloqueo brutal a Cuba? Que ahora se incrementa con el tema del bloqueo al petróleo. ¿Qué ha sido lo que pasó en Gaza? ¿Qué es lo que está pasando en Gaza y en Irán en estos momentos? Y bueno, esa es la realidad que tenemos hoy en nuestro mundo. José, los que no vivimos en las ciudades donde se va a estrenar, ¿hay alguna posibilidad después de que se aumente, o sea, que se incrementen los sitios donde se estrene? ¿O habrá alguna posibilidad de verla de otro modo? ¿Qué posibilidad hay para...? Yo pienso que sí, y te agradezco mucho la pregunta porque se podrían organizar, es difícil organizar una gira, esto ha costado mucho, mucho tiempo de coordinación en todos los lugares, con los compañeros, quién puede, quién no puede, conseguir una sala, etcétera, etcétera, los viajes. Pero independientemente de que ahora esta gira, sobre todo lo que hace es tocar España en el mes de marzo y solamente sale a Génova en Italia y a Londres, pensando en España, yo creo que para abril y mayo se podría organizar algo en otros lugares, como es el caso tuyo, por ejemplo, que me mencionabas ayer, que se podría ver de organizar proyecciones en otros lugares en Andalucía, ¿no? Pero sí, nosotros estamos abiertos a coordinar con compañeros y con asociaciones que les interese el tema y la película y poder organizar esas proyecciones. No contaríamos, para abril y mayo, no contaríamos con la presencia de Ernesto Fontana, el director, pero sí alguno de nosotros por aquí se podría mover y presentar la película. Así que eso lo podemos ir viendo contigo con muchísimo gusto.
Pues muchísimas gracias, José, por haber estado aquí en este espacio. Te lo agradecemos mucho, creo que es muy importante. Nos parece que va a tener un gran éxito por los detalles que nos comenta. Creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema que siempre va a ser de actualidad porque el internacionalismo es algo necesario para la práctica diaria y además es la manera de combatir al imperialismo que tú sabes que está fuerte, como tú bien has dicho, hoy en día. Y bueno, pues desearte muchísimo éxito a ti, a la película, al documental, a todos los compañeros, que sea un éxito y que además podamos tener la oportunidad de que lleguen a otros puntos donde actualmente todavía no está previsto. Muchas gracias por haber estado aquí hoy, José. Gracias a ti por la invitación y te pediría atrevidamente, si es posible, que cuando hagas la edición, si pueden aparecer por allí los lugares donde se va a proyectar y con las fechas y eso estaría bueno para la gente, para que la gente se informe dónde vamos a estar, ¿no? Vamos, cuando se emita este documento vamos a tener imágenes y con la fecha de cada lugar y los días y todo esto para que... Ahora, si te parece, vamos a despedir esta entrevista con un breve tráiler, ¿no? de lo que ha sido el film. Bueno, pues un abrazo, José. Muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo, José Antonio. Un abrazo. Y sí, yo creo que habría que hacer algo que cuente la historia del internacionalismo uruguayo en la Revolución Sandinista. El destino de América Latina en esos años era el fin de las revoluciones, ¿no? Es muy duro el dejar un hijo y que dejen a un hijo. Pero bueno, a la vez era como un orgullo, ¿no? Que iban a ayudar a otro pueblo, a otro país. Estabas entre gente que tenía los mismos principios, las mismas ganas de cambiar una situación injusta y de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ver si es posible firmar algunas cuestiones de los paisajes de Nicaragua, de cuando se habla de una cosa o de otra, ¿no? Es aquí en el sur de Nicaragua donde los voluntarios internacionales alientan la lucha. Inmediatamente que llegamos, un bombardeo muy fuerte. Y ya estaba la aviación tirando, ¿no? Era enfrentamiento de pocos metros. No puede ser, en los últimos momentos que nos maten a un compañero habíamos sobrevivido todos hasta ese momento. Hizo un acto lo más hermoso que hay, que es dar la vida para que otros vivan. Y bueno, me queda putear, básicamente. Si llevamos un pasacasete de los viejos donde ellos van a grabar un mensaje que ellos nunca le dijeron al padre, ¿no? Diego, desde Montevideo te escribo estas palabras. Fuiste hijo de tu tiempo. Espero que tu ejemplo, como el de tantos otros muchos, no quede en el olvido. Uno vive entre los vivos con todos sus muertos, ataditos con recuerdos. Y me pregunto por enésima vez, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Qué? Ellos van a hacer la revolución, lo que pasa es que tienes estas armas que son muy potentes, ojo. Muy potentes, hoy tal vez las más potentes de todas.